algo por aportar, por proponer. Bueno, cuando quiera comenzamos. Sí, doctor, ya. Bueno, Pablo. Bueno, buenos días a todos. A continuación Buenos días. vamos a tener la exposición de endometrio y miometrio presentado por Daniela Uribe, Claudia Tacán y Luisa Quiseno. Bueno, pues voy a leer esta frase que me pareció muy importante, que está sacada de Jenneser, porque primero vamos a ver como una introducción de lo que es la histología de endometrio y miometrio y después pues las patologías de cada uno. La pared uterina se compone de la mucosa, el endometrio rodeada por una capa de músculo liso, el miometrio que representa la mayor parte del espesor de la pared. Por último, el cuerpo y la pared posterior del cuello están recubiertos por el peritoneo, que en el útero se denomina perimetrio. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a dar una pequeña explicación de lo que es la histología del endometrio. Acerca del endometrio es muy importante que conozcamos que durante la edad fértil, pues la mucosa uterina sufre una serie de modificaciones que llevan al desprendimiento de parte de ese endometrio junto con una hemorragia, y a esa hemorragia le vamos a llamar ciclo menstrual. Solo la mucosa endometrial es la que participa como tal en el ciclo menstrual. El endometrio se compone de epitelio cilíndrico simple, de una gruesa capa de tejido conectivo o estroma que contiene como tal muchas glándulas endometriales tubulares simples. Y el epitelio está compuesto pues por mezcla de células ciliadas y secretoras. Y ya como tal, el estroma endometrial contiene abundantes células fusiformes o estrelladas con grandes núcleos ovales. Continúo. Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver como tal el endometrio, el estroma, las glándulas endometriales, que esas imágenes fueron sacadas de Jenneser. Se ven las glándulas endometriales. Continúa. El endometrio se divide como tal en dos capas, una capa basal y una capa funcional. Y estas capas se comportan pues como tal de distinta forma de acuerdo al ciclo menstrual. Por ejemplo, la capa basal posee un estroma mucho más celular que funcional. Muestra poca modificación cíclica, no se elimina durante la menstruación, a diferencia de la funcional, que sí tiene modificaciones cíclicas, y la parte luminal del endometrio se elimina en cada menstruación. La capa basal funciona más como una zona de regeneración de la funcional después de que es eliminada. Continúa. Ahí podemos ver como tal las fases, que a continuación vamos a hablar de las fases del ciclo. Continúa. Bueno, entonces entramos a la fase folicular o proliferativa. Como tal, en la folicular, el espesor de la mucosa crece, más que todo crece porque es estimulado por estrógenos ováricos. Las células epiteliales de los fondos glandulares de la capa basal presentan proliferación y restablecen la capa epitelial, que es la que se pierde como tal en la menstruación. Hay abundante mitosis de glándulas y estroma, prolongación de arterias en espiral. Ya en la fase secretora, continúa. En la fase luteínica o secretora crece más el espesor del endometrio debido pues a la secreción de progesterona y estrógenos que están provenientes del cuerpo lúteo, y en esos días posteriores a la ovulación el endometrio no cambia, y ya al final del segundo día pues aparecen unas vacuolas que están llenas de colágeno. Y ahí ya suceden otros acontecimientos, y algo importante es que las glándulas se van a tornar como sinuosas.
hasta adquirir como un aspecto que es un aspecto en forma de serrucho, que no sé si ahí pueden ver como ese aspecto en forma de serrucho en la imagencita, y que es muy característico como esa fase. Y ya la estroma continúa la proliferación y se dematiza, que ya en conjunto condicionan como el engrosamiento de la mucosa. Y ya en los últimos días baja la secreción de estrógeno, de progesterona, que son secretados por el cuerpo lúteo, y ya hay modificaciones a nivel de la irrigación de la capa funcional y está la menstruación ya como tal. Y en la fase menstrual hay una ruptura de las paredes de las arterias en espiral y la sangre ya va al estroma y la sangre y los tejidos ya son eliminados por medio de la menstruación, que es una hemorragia uterina con eliminación de un endometrio preparado para la anidación, o sea, inclusión del blastocisto en el endometrio. La pérdida normal de sangre es de 30 mililitros. Continúa. Ya a continuación vamos a hablar de las patologías. Endometritis, ya como su nombre lo indica, hablamos de inflamación. Entonces es una enfermedad pélvica que se caracteriza por una inflamación endometrial que puede ser aguda o crónica, ya depende del infiltrado neutrófilo, y normalmente puede ser consecuencia pues por una infección, como vemos ahí, gonorrea o tracomatis. Se conoce ya como tal que la endometritis es crónica, principalmente porque su diagnóstico se va a basar en que hay presencia de células plasmáticas. El estudio ya histológico nos revela infiltrados neutrófilos en el endometrio superficial y también puede haber infiltrado linfoplasmático. Y como vemos ahí en lo que escribí, las infecciones por clamidia, pues ahí se pueden encontrar folículos linfoides, y en la tuberculosis se produce una endometritis granulomatosa, que normalmente puede estar asociada a lo que es la salpingitis y la peritonitis tuberculosa. Y la endometritis también puede causarse por una retención de un aborto, por restos tras un parto, por cuerpos extraños, por un dispositivo intrauterino. Y ya a nivel clínico, continúa. A nivel clínico, pues la endometritis se nos presenta con fiebre, dolor abdominal y trastornos menstruales. Y algo importante es que aumenta el riesgo de infertilidad y gestación ectópica, ya que hay lesiones y cicatrices en las trompas de falopio. Bueno, en cuanto a la adenomiosis, encontramos que esta alude a la presencia de tejido endometrial en el miometrio. Se identifican nidos de estroma o glándulas endometriales o ambas estructuras en la parte profunda del miometrio en los haces musculares. Este tejido endometrial induce una hipertrofia reactiva del miometrio, lo que hace que el útero esté aumentado de tamaño y sea globular, a menudo con un engrosamiento de la pared uterina. La adenomiosis extensa puede producir menorragia, dismenorrea y dolor pélvico, sobre todo antes de la menstruación, y puede coexistir con una endometriosis. Y ya acá, ya cuando hablamos de endometriosis, hablamos es de la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera del útero. Más o menos se dice que aparece en un 10% de las mujeres durante su edad fértil y también en casi la mitad de los pacientes que tienen infertilidad. ¿Qué estructuras tiende a afectar? Afecta los ovarios, el fondo de saco de Douglas, ligamentos uterinos, las trompas, el tabique rectovaginal, y no afecta tanto las áreas que están como tal alejadas de la cavidad peritoneal. Y cuando hay endometriosis, pues hay una hemorragia cíclica, ya que la sangre se está acumulando en focos. Macroscópicamente hay nódulos o implantes pardo rojizos, ahí como los pueden ver. Y también pues hay tamaños microscópicos. Bueno, y de 1 a 2 centímetros se localizan a nivel de la serosa o debajo. Cuando los ovarios se afectan, pues también pueden haber, pues se les llama como quistes con sangre, que son quistes pues también llamados quistes de chocolate, que ya es porque la sangre se organiza y aparece como tal una fibrosis generalizada. Es que se pasó después, bueno, acá podemos ver, perdón, anterior, Pau. Es que faltó esa diapositiva, que pueden haber formación de quistes llenos de sangre, que se les llaman quistes de chocolate, ya que la sangre está envejeciendo, entonces se están formando esos quistes.
Continúa. Ya el diagnóstico se basa en la identificación de glándulas y estroma fuera del endometrio. Y en cuanto a la clínica, normalmente la mujer tiene molestias abdominales bajas, dolor con la defecación, dispareunia, que es dolor a las relaciones, pues en las relaciones sexuales, hay disuria, intensa dismenorrea y dolor pélvico. Bueno, entonces en cuanto ya a la hiperplasia endometrial, tenemos que esta se va a presentar cuando hay un exceso en las concentraciones de estrógenos comparados con las de progesterona. Tenemos que este aumento o exceso de las concentraciones de estrógenos se va a dar de una forma prolongada e intensa, lo que va a llevar como consecuencia a una proliferación exagerada. Tenemos que la hiperplasia endometrial se considera que es precursora del carcinoma endometrial. Entre las causas de la hiperplasia tenemos que se puede dar la obesidad, ya que en el tejido adiposo se van a transformar los precursores de los esteroides en estrógenos. También tenemos la perimenopausia, esto se va a deber a un fallo en la ovulación. Tenemos también la administración de esteroides estrogénicos, y esto va a favorecer a la hiperplasia, ya que no se va a contrarrestar la administración de estos esteroides con progesterona. También tenemos las lesiones ováricas productoras de estrógenos, como el síndrome del ovario poliquístico. Entonces, en la imagen donde vemos que dice A, se presenta una hiperplasia sin atipia que está caracterizada por glándulas densamente agrupadas en la A. Y en la B tenemos que ya esta es una hiperplasia, la cual sí presenta atipia, donde se van a amontonar las glándulas, pero a diferencia de la A, en esta va a haber atipia celular. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, en cuanto a la hiperplasia endometrial, tenemos que esta se va a dividir en dos tipos o en dos categorías. Las que presentan atipia citológica y las que no la presentan. Entonces, tenemos que esta clasificación es de mucha importancia, ya que cuando se presenta una hiperplasia endometrial, pero que presenta atipia citológica, esto se va a relacionar con la existencia o el desarrollo posterior de un carcinoma endometrial. Tenemos que la asociación de la hiperplasia endometrial con la progresión de un carcinoma, si la hiperplasia es de tipo con atipia, va a ser de un 20 a un 50% la relación en que esta paciente desarrolle el carcinoma endometrial. Pero si la hiperplasia que presenta es sin atipia, pues la relación en que desarrolle un carcinoma va a ser del 1 al 3%, entonces disminuye mucho si la hiperplasia no presenta atipia. Entonces, por eso es tan importante esa clasificación. Tenemos que en las pacientes que se les diagnostica la hiperplasia endometrial, si la paciente dice que pues a ella no le interesa o no está interesada en conservar la fertilidad, se le puede hacer una histerectomía. Y si la paciente pues es joven y si desea conservar la fertilidad, se le puede dar tratamiento con altas dosis de gestágenos. Tenemos que la hiperplasia con atipia también se le puede llamar neoplasia intraepitelial endometrial. Listo, ahora sí, siguiente, por favor. En cuanto al carcinoma endometrial, tenemos que en Estados Unidos y muchos países occidentales es el tumor maligno más frecuente del aparato genital femenino. Suele aparecer entre los 55 y 65 años y se divide en dos categorías, histológica y patológicamente, las cuales son el carcinoma endometrioide y el carcinoma seroso. También van a haber otros tipos, pero estos son menos frecuentes, como el de células claras o el tumor mulleriano mixto. En cuanto a la patogenia, tenemos que estos carcinomas endometrioides, están asociados a un exceso de estrógenos en presencia de hiperplasia endometrial en mujeres perimenopáusicas. Por otro lado, los carcinomas serosos van a aparecer más que todo sobre una atrofia endometrial de las mujeres posmenopáusicas. Listo, siguiente. Bueno, entonces en cuanto al carcinoma endometrioide, este representa un 80% de los carcinomas endometriales, o sea, es el más frecuente. Se llama así por el parecido que tiene con las glándulas endometriales cuando se encuentran en un estado normal. Tenemos que los factores de riesgo para desarrollar el carcinoma endometrioide, pues ya sabemos, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la infertilidad y exposición a estrógenos de una forma progresiva y no contrarrestada.
Tenemos que muchos de los factores de riesgo van a determinar un aumento en la estimulación estrogénica del endometrio y se van a asociar con una hiperplasia endometrial que puede llevar a desarrollar el carcinoma endometrioide. Entonces, como podemos ver en la imagen, la A va a ser con grado 1 en donde hay infiltración del miometrio y crece en un patrón glandular. Por otro lado, la B ya es un grado 3 y tenemos un crecimiento predominantemente sólido. Siguiente. Bueno, entonces, anterior, por favor. Entonces tenemos que el carcinoma endometrioide va a tardar en producir metástasis, aunque si no se trata, este puede acabar diseminándose a los ganglios regionales y a distancia. Por eso es tan importante como la detección temprana para evitar la metástasis. Con tratamiento, la supervivencia de los pacientes a los 5 años, pues en estadio precoz puede ser del 90%, y esta cifra va a disminuir entre más avanzado esté el carcinoma. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto al carcinoma seroso, tenemos que también se pueden formar glándulas, solo que como también se pueden formar glándulas, uno puede dudar entre un carcinoma endometrioide, pero lo que va a marcar la diferencia es la tipia citológica, ya que en este carcinoma seroso va a ser mucho más importante la tipia celular. Y por esa tipia pues se va a comportar de una forma más agresiva. Como ya les había dicho, pues esto es mucho menos frecuente que el otro, ya que el otro representa como el 80%. Este es menos frecuente, pero más agresivo. Representa un 15% de los carcinomas endometriales y, a diferencia del otro también, este no se va a relacionar o asociar con una hiperplasia endometrial. Y casi todos los casos de los pacientes con carcinomas serosos tenemos que van a presentar una mutación del gen supresor de tumores o también el TP53. Tenemos que esos tumores vienen antecedidos por una lesión llamada carcinoma intraepitelial endometrial seroso, en la que con frecuencia se van a identificar las mutaciones del TP53. El pronóstico del carcinoma seroso depende de la estadificación quirúrgica, aunque su comportamiento es mucho más agresivo que el endometrioide y determina que suele presentarse en estadios avanzados de mal pronóstico. Y en esa imagen pues ya podemos ver un ejemplo de carcinoma seroso con formación de papilas y la principal diferencia con el endometrioide, que va a ser la tipia citológica más marcada. Siguiente, por favor. Y por último, los pólipos endometriales suelen ser sésiles y su tamaño oscila entre 0,5 y 3 centímetros de diámetro. Tenemos que los pólipos más grandes pueden proyectarse de la mucosa endometrial hacia la cavidad uterina. Algunas glándulas tienen una arquitectura normal, pero otras pues van a demostrar dilataciones quísticas. Son más frecuentes en la mujer pues alrededor de la menopausia, y la principal importancia clínica es que van a causar una hemorragia uterina anormal. Entonces aquí los vemos como en diferentes acercamientos y listo. Eso sería todo. Ahora miometrio. Gracias. Bueno, en cuanto al miometrio, tenemos que es la capa de músculo liso de la pared uterina que representa la mayor parte de su espesor. Las fibras musculares están divididas en haces mediante tabiques de tejido conectivo que a menudo forman asas o remolinos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces las fibras transcurren en todas las direcciones, pero se distinguen tres capas principalmente en el cuerpo del útero. Entonces está la capa intermedia, que es la más gruesa y contiene en su mayor parte fibras de disposición circular, mientras que las capas superficial y profunda poseen fibras dispuestas en sentido longitudinal u oblicuo. La capa intermedia contiene grandes vasos sanguíneos y linfáticos y se denomina estrato vascular. En el cuello, el tejido muscular es más escaso, dado que la mayor parte del cérvix se compone de tejido conectivo colágeno, es decir, es fibrosa. Las células musculares lisas del útero muestran gran crecimiento, es decir, la hipertrofia, durante el embarazo y aparecen células musculares nuevas por mitosis de las ya existentes. El crecimiento del miometrio es estimulado por los estrógenos. La siguiente, por favor. Bueno, y comenzamos con las patologías y tenemos primero el leiomioma. Entonces, este nos dice que son tumores benignos originados en las
células musculares lisas miometriales se deben llamar de forma correcta leiomiomas, pero por su dureza hace que en clínica a menudo se use el término fibroide. Los leiomiomas son el tumor benigno más frecuente en las mujeres y aparecen en un 30 a 50% de las mujeres en edad fértil y sobre todo en las de raza negra. Estos tumores se asocian a varias alteraciones cromosómicas que aparecen con frecuencia como reordenamientos de los cromosomas 6 y 12, que se describen también en otras neoplasias benignas como los pólipos endometriales o los lipomas. Se han identificado también mutaciones en el gen MET12 que codifica un componente del complejo de transcripción de la ARN polimerasa. Hacen un 70% de los leiomiomas. Actualmente no se comprende el mecanismo por el que las mutaciones del MET12 contribuyen al desarrollo de los leiomiomas. Los estrógenos y posiblemente también los anticonceptivos estimulan el crecimiento de estas lesiones que suelen disminuir de tamaño tras la menopausia. El siguiente, por favor. En cuanto a la morfología del leiomioma, tenemos que son masas blanco-grisáceas, firmes, bien delimitadas, con una superficie de corte arremolinada, que es una característica muy importante. Pueden aparecer solos, pero lo más habitual es que aparezcan tumores múltiples dispersos por todo el útero en forma de lesiones que van desde pequeños nódulos a tumores grandes y que pueden hacer que el tamaño del útero disminuya. Algunos se encuentran en el seno del miometrio, es decir, que son intramurales, pero otros se localizan por debajo del endometrio, es decir, submucosos o de la serosa subserosos. En esta última localización en la serosa, los tumores pueden prolongarse sobre un tallo adelgazado e incluso llegar a unirse con órganos circundantes de los que obtienen el riego. El estudio histológico muestra tumores caracterizados por haces de células musculares lisas parecidas al miometrio normal. Pueden existir también focos de fibrosis, calcificación y pérdida de consistencia degenerativa. Los leiomiomas uterinos suelen ser asintomáticos y se identifican de forma incidental en la exploración habitual de la pelvis. El signo de presentación más frecuente es la menorragia, con o sin metorragia. Los leiomiomas raras veces evolucionan a sarcomas y la presencia de lesiones múltiples no aumenta el riesgo de malignidad. La siguiente, por favor. En cuanto al leiomiosarcoma, los leiomiosarcomas uterinos aparecen prácticamente siempre de nuevo a partir de células mesenquimatosas del miometrio. Casi siempre son solitarios y suelen afectar a mujeres posmenopáusicas, a diferencia de los leiomiomas que con frecuencia son múltiples y suelen originarse en las mujeres premenopáusicas. Estos tumores suelen recidivar tras la cirugía y muchos provocan metástasis, típicamente pulmonares, con una supervivencia a los 5 años del 40%. El pronóstico de estos tumores de los tumores anaplásicos es peor que el de los tumores bien diferenciados. La siguiente, por favor. Y en cuanto a su morfología, los leiomiosarcomas suelen ser masas necróticas, blandas y hemorrágicas. Su aspecto histológico es muy variable y va desde tumores muy parecidos a los leiomiomas a neoplasias muy anaplásicas. Los tumores bien diferenciados pueden tener rasgos morfológicos entre el leiomioma y el leiomiosarcoma, y a veces se denominan tumores musculares lisos de potencial maligno incierto. Los rasgos diagnósticos del leiomiosarcoma incluyen la necrosis tumoral, la atipia citológica y la mitosis. Dado que a veces algunos tumores musculares benignos tienen mucha mitosis, sobre todo en las mujeres jóvenes, es importante valorar estos 3 rasgos para poder hacer el diagnóstico de malignidad. La siguiente, por favor. Y ya, muchas gracias. Bueno, con estos 2 sitios anatómicos que hicieron pues, las compañeras de lesiones pues, en diferentes circunstancias, en las cuales es un
un tipo de patología que genera una gran frecuencia de consultas y de morbilidad. Dentro de las de endometrio, las hiperplasias glandulares es un tipo de, o un hecho bastante frecuente. Regularmente, pues su comportamiento no genera como ese índice directo a dar pues una transformación de tipo maligno, pero sí son hechos que hay que hacer manejo adecuado y oportuno, que regularmente pues debería hacerlo. En muchas situaciones para evitar pues esa posible evolución hacia un proceso maligno, y otro pues las causas que pueda llevar pues en una mujer con un sangrado incrementado, llamándose hipermenorreas y polimenorreas en hechos sucesivos de meses, y los efectos que pues puede llegar a tener esto, como llegar a convulsionar, a generar un proceso de tipo anémico significativo, o a presentar síncopes, y es muy frecuente, por ejemplo, que se escuche lo que genera traumático, como es la fractura de cadera a consecuencia de un síncope secundario, un proceso anémico crónico. Dice el carcinoma que mencionaba, endometrioide, que también se llama villoglandular, y se hace villos porque tienen como ese aspecto de vellosidades, como de papilas, y que eso pues se basa en una serie de clasificaciones pues mucho más específicas, en el cual el patólogo es responsable o tiene bajo su dirección general esa clasificación, el grado de atipia, el hecho de que suceda necrosis, la invasión de esta neoplasia hacia la pared del músculo liso, y indudablemente pues el pronóstico de este tipo de neoplasia, pasar de bajo a alto grado, es muy significante. Y sabemos que la neoplasia pues, de músculo liso, el leiomioma, es un hecho demasiado frecuente, llamémoslo, si se puede decir, de tipo rutinario dentro de motivo de consulta, por lo que puede darse manifestaciones, alteraciones en menstruación o dolor con respecto a las dismenorreas o el dolor pélvico crónico. Y o sea, dentro de la consulta, dentro de la actividad quirúrgica y en los procesos de patología es el tema diario de los temas de los leiomiomas, que afortunadamente pues un porcentaje considerable son benignos, pero que de todas maneras se puede encontrar hallazgos accidentales, lo que mencionaba la compañera hace un momento, de que suceda alguna zona de necrosis o de cambios en la visión, en el aspecto macroscópico de zonas de menor consistencia o de un color oscuro, pues muy posiblemente es porque en ese sitio hay sangrado o hay necrosis, y eso es pues en una forma muy, muy determinante, y de ser muy acucioso y buscar la posibilidad de que en ese leiomioma se esté generando una transformación a un leiomiosarcoma, hecho que es un tipo de neoplasia muy agresiva. Algo que comentaba, que es en las mujeres jóvenes, es muy factible que al hacer el estudio histológico, por ejemplo, una mujer joven que su paridad ya está dada, ya por decir algo, tuvo 2 hijos y no tiene expectativas de más hijos, y tiene una leiomiomatosis considerable generando síntomas, pues es muy dado que se genere una histerectomía sin que necesariamente se saquen los anexos, y que se encuentre lo que ella mencionó, abundantes figuras mitóticas, pero no mitóticas aberrantes ni atípicas, y que se llama un leiomioma de tipo bizarro, que pues dentro de todo pues se establece como la buena oportunidad de haber realizado este tipo de actividad. Bueno, muchas gracias pues por la participación, pues entre endometrio y miometrio, y seguimos entonces con anexos. Bueno, sí. Okay. Okay. Y son los que precisamente hablan de anexos hoy. Ay, pero ¿cómo va a ser? Ay, yo no entiendo, pues es que la vez pasada también fue lo mismo, en el momento que tienen que exponer están viajando, pues
Él sabía que tenía exposición hoy. Pues no sé. Pues no. O sea, estamos apremiados de tiempo. Y salimos con esto. No, pues entonces, ¿cuántos son los de anexos? ¿Cuántas personas? Pues son 3. Que le corresponde a la persona que está, o si no seguimos adelante. La verdad que no es justificable bajo ningún aspecto. Pues en términos generales, pues de acuerdo a lo que me cuentan. Entonces, sigamos con glándula mamaria. Claro que sí, doctor. Pues Sí, también tenemos un inconveniente y es que hay uno de los compañeros que también está, pues es que tenía rotación en Calarcá y él vive muy abajo acá en Armenia. Pero pues usted me dirá si quiere que exponemos los dos que estamos de glándula mamaria, sí, doctor. sí, por supuesto que expone. Listo, listo. Entonces ya comparto. Bueno, con eso he entendido que los que exponen en eso ninguno estaba. Bueno, no contesta. Bueno, por favor me confirman cuando vean la pantalla. Sí, Jovan, ya estamos en pantalla. Ah, listo, muy bien. Listo. Bueno, buenos días, ahí me escuchan. Sí, perfecto. Listo. Sí, Sofía. Entonces, nosotros vamos a exponerles glándula mamaria. El grupo está compuesto por Santiago Santamaría, Jovan Guevara y Sofía Peñuela. Y pues Santiago es el compañero que está todavía pues en rotaciones. Entonces, seremos nosotros dos nomás. Primero vamos a hablar unas referencias de la anatomía normal de la mama. Siguiente. Y es que las glándulas mamarias son glándulas cutáneas modificadas que se desarrollarán de la misma manera tanto en hombres como en mujeres hasta llegar a la pubertad, donde en el hombre se va a detener el desarrollo y en la mujer continúa gracias a la acción de hormonas como el estrógeno y la progesterona. El desarrollo de la glándula mamaria no va a estar completo hasta que la mujer no esté en la etapa del embarazo. No, devuélvelo. Cada glándula mamaria se compone entonces de 15 a 20 lóbulos individuales, donde cada lóbulo se compone de muchos lobulillos, como estamos viendo en la imagen al lado izquierdo, la A, conformados por grupos de porciones secretoras que son los acinos. Los lobulillos van a desembocar en los conductos terminales y estos al conducto excretor interlobulillar y hasta llegar al conducto galactófero que finalmente desemboca en el pezón. Siguiente. Ahora en esta diapositiva entonces vemos que cada lóbulo se encuentra dividido en tabiques compuestos de tejido conectivo y tejido adiposo, que serán el tabique interlobulillar y el tabique interlobular, que divide los lóbulos en lobulillos. Y entonces en la imagen vemos en la el conducto interlobulillar, los acinos y el conducto galactófero, y en la B vemos un corte histológico de cómo se ve la mama normalmente. Primero hablaremos entonces de los trastornos del desarrollo. Siguiente. Primero los restos de la línea mamaria. Entonces la línea mamaria va a ser la que se extiende desde la axila hasta el periné, como vemos en la imagen, donde en esta se pueden encontrar pezones o mamas supernumerarios, donde se verán afectadas por la influencia hormonal. También otro trastorno es el de tejido mamario axilar accesorio, en el cual vamos a presentar un sistema de conductos que se extienden más allá del tejido subcutáneo de la pared torácica. El otro trastorno del desarrollo es la inversión congénita del pezón. Es frecuente y es más común que sea unilateral. Normalmente se corrigen espontáneamente durante la gestación, pero es muy importante porque se debe diferenciar de la retracción adquirida. Siguiente.
Ahora las manifestaciones clínicas. Vamos a ver las más comunes, las razones más comunes por las que las mujeres consultan. Entonces la primera, que son 3. La primera, siguiente, es la mastalgia o el dolor de la mama. Esta puede ser cíclico o no cíclico, cíclico cuando estamos hablando de la menstruación y no cíclico por causas como los quistes rotos, lesiones físicas o infecciones. La segunda razón más frecuente, siguiente, son las masas palpables. Entonces, es importante saber distinguir entre la nodularidad normal de la mama a una lesión o una masa. Al momento de hallarla, se debe considerar la edad del paciente, los factores de riesgo para saber qué tan alta es la probabilidad de que sea una neoplasia maligna. Y debemos recordar siempre que tengamos a una mujer en consulta, lo importante que son las recomendaciones del autoexamen una vez al mes, el examen clínico de mamas una vez al año, y ya que estas acciones son las únicas que nos permiten encontrar las masas y reducir la mortalidad. Las masas pues que se vuelven palpables, las que son ya más grandecitas. Y la tercera manifestación clínica siguiente van a ser las secreciones por el pezón, que pueden ser de 2 tipos. La secreción de galactorrea, que se asocia a un aumento de las concentraciones de prolactina, a hipotiroidismo o a síndromes endocrinos anovulatorios, y la secreción sanguinolenta o serosa, que se asocia ya con papilomas o quistes. Normalmente esta manifestación como tal no se asocia a neoplasias malignas. Siguiente. Ahora veremos los signos en la mamografía más importantes. Entonces, como sabemos, la mamografía será un examen complementario de gran importancia porque permite la detección de carcinomas de mama pequeños, no palpables y asintomáticos. La sensibilidad y la especificidad de este examen va a aumentar con la edad y tenemos los 2 signos principales de la mamografía. Siguiente. Cuando hablamos de un carcinoma de mama, son las densidades, que van a ser lesiones mamarias que sustituyen el tejido adiposo por tejido radiopaco y forman las densidades mamográficas, o las calcificaciones, que se forman sobre secreciones, restos necróticos o estroma hialinizado. Esas calcificaciones se asocian con lesiones benignas o también con malignas, y cuando se asocian con lesiones malignas suelen ser pequeñas, irregulares, numerosas y agrupadas. Uno de los que se benefició mucho pues, del diagnóstico por las mamografías es el carcinoma ductal in situ. Siguiente. Y ahora sí, las patologías de mama. Entonces, primero vamos a iniciar con los trastornos inflamatorios. Siguiente. Tenemos primero la mastitis aguda, causada normalmente por una infección bacteriana local, que se da en el primer mes de lactancia. Los patógenos principales suelen ser el Staphylococcus aureus y luego es seguido por el estreptococo, aunque es menos frecuente. Siguiente. Después sigue la mastitis granulomatosa, que se caracteriza por inflamación crónica, eritema, una masa palpable que se acompaña de abscesos, como vemos en la imagen. Podría ser una causa de una reacción de hipersensibilidad frente a antígenos de la lactancia. También muy parecida tenemos tenemos la mastopatía diabética, que será frecuente en pacientes con diabetes tipo 1 o enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Se manifiesta también con masas palpables duras, que pueden ser únicas o múltiples, donde los conductos y lobulillos están rodeados por un infiltrado linfocítico prominente. Entonces, pues ahí ya empezamos a ver la importancia de la historia clínica, los factores de riesgo, entonces paciente, mujer, diabetes tipo 1, tener en cuenta este tipo de diagnósticos. Siguiente. Siguiente. Déjeme la imagen un minutico, un segundito, no me demoro. Claro. ¿Ves? Con eso quiero como hacer un poquito de mención de esos hallazgos clínicos y que tienen que ser, no deben, sino que tienen que ser parte como dentro de nuestra rutina como médicos en que hay que mirar las glándulas mamarias. Y lo que estamos viendo ahí del pezón, que es un pezón que está metido, o sea, hasta que no se demuestre otra, eso es un cáncer. No estoy hablando de este caso, sino estoy hablando del enfoque clínico, pues porque ahí tenemos zonas eritematosas, nodulares, que es dado de pensarlo y indudablemente
la edad de la mujer y los antecedentes de que tenga un tipo de mastitis, pero quería era por la imagen hacer el comentario que el hecho de que exista un pezón invertido es signo directo de que hay que descartar que esa paciente tenga de pronto un proceso de tipo de neoplasto. Igualmente la secreción negruzca por pezón, eso quiere decir que sangre retenida es indicativo. Bueno, sigamos. Gracias, doctor. Bueno, entonces ahora la metaplasia escamosa de los conductos galactóferos. Su característica principal va a ser una metaplasia escamosa queratinizante de los conductos del pezón. Se forma en un camino fistuloso bajo el músculo liso del pezón, en la piel por debajo del pezón. Entonces en la imagen vemos cómo debería verse el conducto, el músculo y el epitelio, y al lado izquierdo vemos el absceso que se está formando, la ruptura que causa una reacción inflamatoria, la metaplasia, el taponamiento de todo el conducto. Y además de eso, pues vemos clínicamente la inversión del pezón. Siguiente. Entonces, la estasis de conductos son conductos llenos de secreciones espesos y macrófagos. Se pueden formar granulomas alrededor de estos depósitos de las secreciones y va a ser muy importante saber distinguirlo del carcinoma invasivo. Entonces también en la imagen vemos un conducto normal despejado y abajo vemos cómo se va obstruyendo y pues lo que va causando como tal en la mama. Siguiente. Entonces, como aspectos claves de los trastornos inflamatorios, tenemos que son infrecuentes cuando la mujer no está lactando. Se debe determinar la causa específica para lograr un tratamiento óptimo, porque como vimos, hay unas que son bacterianas, entonces a estas van a tener un tratamiento antimicrobiano, entonces es importante saber distinguirlas y se debe tener muy presente las características de las patologías inflamatorias y considerar la posibilidad de estar ante un carcinoma. Ahora seguimos con las lesiones epiteliales benignas. Dentro de estas tenemos tres alteraciones principales. Las primeras son las alteraciones fibroquísticas. Siguiente. Entonces la alteración quística se va a dar por la formación de quistes pequeños con la dilatación de los lobulillos que se pueden unir y formar quistes de mayor tamaño. Los quistes intactos contienen un líquido turbio y semitransparente de color marrón o azul. Se revisten de un epitelio atrófico aplanado o por células apocrinas metaplásicas. Son muy parecidas al epitelio apocrino normal de las glándulas sudoríparas. Como vemos en la imagen, entonces, pues obviamente vemos los quistes que se ven en la mama. En la imagen pues se ven azulitos, pero sí se ven como de mayor tamaño, se ve que están ahí en la mama. Y el diagnóstico lo vamos a confirmar por la desaparición de la masa tras aspirar con aguja fina su contenido. También tenemos la fibrosis, que es cuando los quistes se rompen y liberan un material secretor al estroma adyacente. La inflamación crónica y la fibrosis resultantes contribuyen a una nodularidad palpable de la mama. Esos son dos diferentes, la alteración quística, que es la que vemos en las imágenes, y la fibrosis, que es cuando ya esto se rompe. Y la tercera lesión epitelial benigna, siguiente, es la adenosis. Esta se define como el aumento en el número de acinos por lobulillos. Es normal en mujeres gestantes y los acinos se van a revestir de células cilíndricas que presentan una imagen benigna o muestran atipia nuclear, lo cual es una proliferación cloneal asociada a lesiones del cromosoma 16q. Se reconocen diferentes tipos de adenosis en la mama, donde todas tienen la membrana mioepitelial intacta. Es una característica de ellas. Siguiente. Ahora, las enfermedades proliferativas sin atipia. Entonces, primero tenemos la hiperplasia epitelial, que se va a caracterizar porque el número de células mioepiteliales y luminales aumentan y distienden los conductos y los lobulillos. Como vemos en el corte de histológico, pues hay un gran número, el conducto está extendido, aumentado, la hiperplasia epitelial. Siguiente. Después seguimos con la adenosis esclerosante. Es una causa frecuente de la mastalgia, se da por un número mayor de acinos comprimidos y distorsionados en la parte central de la lesión. Contienen focos de microcalcificaciones que ayudan a la detección por medio de la mamografía.
Siguiente. El papiloma, los papilomas crecen dentro de los conductos dilatados y están compuestos por múltiples ejes fibrovasculares que se ramifican. El papiloma solitario intraductal es el más frecuente, presente en la región subareolar en los ductos lactíferos mayores. Entonces, en la imagen vemos múltiples nódulos papilomatosas y fibrosis estromal en la pasada, en la papiloma. Eso es lo que se veía en la imagen. Y ahora en la lesión esclerosante compleja vemos que tiene componentes de adenosis esclerosante, papilomas e hiperplasia epitelial, o sea, tiene un poquito de todo. Se presenta una cicatriz radial característica que presenta una forma irregular que se puede parecer al carcinoma invasivo en la mamografía. Y por último, tenemos de estas enfermedades proliferativas sin atipia, tenemos la ginecomastia, que es el aumento del tamaño de la mama en los hombres, lo cual es una lesión benigna observada con frecuencia en la mama masculina. Se manifiesta por aumento de tamaño subareolar de tipo botón y puede ser uni o bilateral. Y por último, de estas enfermedades tenemos la enfermedad proliferativa con atipia. Entonces, estas enfermedades pueden ser de dos maneras: la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. Entonces, en la hiperplasia ductal atípica tenemos que va a presentar rasgos de un carcinoma in situ, pero es mucho menos desarrollada. Hay una proliferación bastante uniforme de células dispuestas a intervalos regulares. Y en la hiperplasia lobulillar están menos de la mitad del lacino de una unidad lobular distorsionados y distendidos. Está compuesto por células idénticas al carcinoma lobulillar in situ, que se diferencian por la ocupación que tienen y por la distensión que hacen del lacino como tal. Siguiente. Listo. Vale, muchas gracias. Entonces, ahora seguimos hablando del carcinoma de mama. Esta es una patología bien importante. Lo primero que vamos a aclarar es que es la neoplasia cutánea más frecuente, no cutánea, perdón, más frecuente en todas las mujeres. En Estados Unidos se considera que es la segunda causa de muerte y es solo superado por la enfermedad cardíaca. Dentro de las estadísticas, vamos a tener que es la primera causa de muerte por cáncer en todas las mujeres. En Estados Unidos, pues hay estadísticas mucho mayores, 254, más de 250.000 casos. Y en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud en el 2018, pues se presentaron más de 13.000 casos y alrededor de unas 3.700 muertes. Dentro de la clasificación podemos encontrar esta que nos habla de los receptores de estrógenos y el HER2. El HER2 es un receptor del factor de crecimiento epidérmico. Entonces vamos a tener que la principal clasificación va a estar con cánceres positivos para receptores de estrógenos y negativos para HER2. Aquí se van a encontrar la mayoría de cánceres, de tumores de mama. Luego van a ser los positivos para HER2, que pueden ser positivos o negativos para receptores de estrógenos. Y por último, los negativos para receptores de estrógenos y negativos también para HER. Esta tiene una particularidad importante y es que son los más agresivos de todos. Dentro de la incidencia y la epidemiología, pues lo que vamos a encontrar con este gráfico es que la incidencia va a aumentar mucho, en gran cantidad, a partir de los 30 años. Encontrar tumores y cánceres de mama en mujeres jóvenes menores de 30 es muy poco frecuente. Sin embargo, también hay unas diferencias respecto a la clasificación, y es que los que son más, los que tienen mayor probabilidad, que son estos, pues tienen un aumento mucho mayor y tienen un pico alrededor de los 60, sí, más o menos de los 70 a 75 años, y vuelve y desciende, a diferencia de los otros, de estas dos clasificaciones de tumores, que se van a mantener con una incidencia relativamente constante. Va a haber un aumento, pero va a ser relativamente constante. Y
Bueno, también resulta que los cánceres que son positivos para receptores de estrógeno tienen un aumento de la incidencia debido a hay un aumento de la incidencia debido a la detección sistemática. Y también tenemos entonces que la mamografía, hablando de la detección sistemática, pues a partir de los años 80 ha tenido una relación profunda con el aumento de la incidencia de los cánceres. Cuando se miran las tablas, pues se ve un aumento exponencial, pero tiene su parte obviamente buena porque es que se encuentran los cánceres en estadios 1. Antes se encontraban los cánceres en los estadios finales 3 y 4. Y dentro de las edades promedio, pues vamos a encontrar que en mujeres blancas, 61 años, de origen hispano, 56, y mujeres afroamericanas son 46. Estas últimas tienen una característica, es que la mayoría de cánceres de las mujeres afroamericanas son negativas para receptores de estrógeno, los que ya le dije que eran los más agresivos de todos. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar un montón. El cáncer de mama es una enfermedad totalmente multifactorial, tiene un montón de factores de riesgo. Obviamente el sexo, que sea sexo femenino, pues incrementa muchísimo la probabilidad de tener cáncer de mama, las mutaciones de la línea germinal. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso cuando hablemos de la parte molecular. Si hay familiares de primer grado, se asocia más o menos entre un 15 y un 20% o sea, que las mujeres, que si hay un familiar de primer grado que tuvo cáncer de mama, pues va a haber un aumento del 15 al 20% de tener cáncer de mama. La raza, el grupo étnico, acabamos de hablar un poquito acerca de ellas. La edad, ya vimos un poco acerca de la incidencia en la edad. La enfermedad mamaria benigna, cuando en una biopsia de tiempo se revela que hay hiperplasia típica de las que ya nos habló Sofía, o alteraciones proliferativas, pues va a haber un aumento de la probabilidad de tener cáncer. La exposición a estrógenos, esto sí que es una cosa larga. Por ejemplo, la hormonoterapia, en el caso de lo contrario, la hormonoterapia menopáusica también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Dentro de estas, pues vamos a encontrar que la edad en la menarquia y la menopausia, las menarquias en edades inferiores a 11 y una menopausia que se demore más, pues esto va obviamente a estar influido porque va a haber una exposición a estrógenos durante mucho más tiempo. Se ha asociado que una gestación, en el caso de del primer hijo, también disminuye a la mitad, o sea, el tener el hijo a edades menores, pues disminuye a la mitad el riesgo de tener cánceres de mama. Y la densidad de la mama, bueno, aquí me faltó. La densidad de la mama también es algo importante. Dice que mujeres con mamas muy densas, que en sus mamografías pues aparezcan mamas muy fibrosas, pues tienen un riesgo mayor de... En el caso de la dieta, bueno, del carcinoma de mama, también tenemos que si hay carcinomas endometriales, pues comparten algo muy importante, es la exposición a estrógenos. También hay un aumento del riesgo. Y la dieta, pues ya se sabe obviamente el consumo de alcohol, también aquí debería estar el tabaco, bueno, aquí también está. Dentro de la etiología y la patogenia, entonces, algo importante y es que también se tiene en cuenta que al igual que otros cánceres, pues son proliferaciones clonales de células con problemas genéticos. Entonces tenemos que puede ser el cáncer de mama esporádico, o el cáncer de mama familiar o el hereditario. El caso del cáncer de mama esporádico, pues hay factores de riesgo muy importantes como son la exposición a estrógenos, ya hablábamos un poquito, la radiación y sustancias con efectos estrogénicos. Estas sustancias con efectos estrogénicos, pues hay algo relevante de lo que se habla actualmente, que son los disruptores endocrinos, pero eso es otro tema. Y la influencia de los estrógenos se influencia en la pubertad, los ciclos menstruales y la gestación. Esto debido a que los estrógenos, digamos que son como motores de cáncer de mama. Durante la pubertad y los ciclos menstruales hay un aumento de esta exposición
que puede dar lugar a aberraciones genéticas en las células. Y luego tenemos el cáncer de mama familiar, que aparece en mujeres que tienen mutaciones en genes supresores de tumores en la línea germinal. Y pues hay mayor probabilidad, ya lo vimos, si hay familiares de primer grado afectados. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del cáncer de mama familiar o hereditario. Aquí hay genes de susceptibilidad, dentro de los cuales encontramos el BRCA1, BRCA2, mutaciones en el TP53 y mutaciones en el CHEK2. Luego también, pero no solo se dan, estos genes son principalmente, están asociados con la reparación del ADN, pero también hay unos que están asociados con la supresión de tumores, que son menos frecuentes, en este caso son del 80 al 90%, en este caso es menos del 1%. El PTN, el STK11 y el ATM están relacionados con diferentes síndromes y diferentes enfermedades. En el caso de las pruebas genéticas, pues las pruebas genéticas están limitadas, digamos, a personas que tienen antecedentes importantes, ¿sí? O aquellos, dependiendo de la etnia de la persona. Esto es debido porque las mutaciones de los genes, por ejemplo, hablemos del BRCA1 y el BRCA2, que son los más sonados, son frecuentes, se pueden encontrar fácilmente, pero no tienen implicaciones. Dentro de los mecanismos moleculares, nos vamos a encontrar este cuadrito, y aquí vamos a hablar de que hay diferentes formas en que se pueden presentar las mutaciones en el cáncer de mama. Principalmente se habla de que las células madre pues, serían las que comienzan, las principales implicadas en el desarrollo de este cáncer, y hay 3 vías genéticas por las cuales se puede dar la carcinogenia. La primera, para tumores de los más representativos, que son los positivos para RE y negativos para HER2, se va a encontrar aquí una mutación del gen BRCA2 en la línea germinal. Esto pues nos habla un poco acerca de en dónde ocurre, en qué parte del cromosoma ocurre. Entonces puede ocurrir una atipia epitelial plana, que da mutaciones y ocurriendo una hiperplasia ductal atípica, lo cual nos genera el cáncer ductal in situ y llegamos al cáncer invasivo. Este también recibe el nombre de luminal. Luego tenemos los que son positivos para HER2. Esto se habla de que son como súper enriquecidos con ese factor, con ese receptor de factor de crecimiento epidérmico. Tienen amplificaciones en este gen y se dan más frecuentemente en pacientes con mutaciones del gen TP53. Entonces se puede dar, aunque estas fases previas no siempre aparecen, pero se pueden dar, por ejemplo, una adenosis apocrina atípica y el cáncer ductal in situ. Y finalmente tenemos el negativo para RE, que es uno de los más agresivos, sin embargo es el que menos se conoce, y hay una mutación del BRCA1 en la línea germinal. Estos cánceres suelen ser mal diferenciados y se producen en áreas de mayor densidad mamográfica. Bueno, muy bien. Ahora. Los tipos de carcinoma de mama, vamos a hablar entonces de que la gran cantidad de neoplasias malignas de la mama son adenocarcinomas, ahí está más del 95%. Aparecen en el sistema ductal lobulillar en forma de carcinoma in situ. El carcinoma in situ se refiere a la proliferación de células que son epiteliales neoplásicas, que están únicamente confinadas a los conductos y lobulillos por la membrana basal. Esto es una gran contraparte con el carcinoma invasivo, que penetra la membrana basal y pues ya. En el momento de la detección clínica, la mayoría de tumores habrá traspasado la membrana basal, es decir, un carcinoma invasivo. Bueno, entonces tenemos una diferencia del carcinoma ductal in situ, carcinoma lobulillar in situ. Y vamos a hablar del carcinoma ductal in situ. En este caso, la proliferación maligna está limitada a los conductos y lobulillos por la membrana basal.
La complicación con estos carcinomas es que casi nunca son palpables y se pueden detectar en mamografía debido a calcificaciones asociadas a material secretado o necrosis. En este caso, todas estas calcificaciones pues, se pueden asociar al carcinoma ductal in situ. Aquí podemos observar, entonces hay una diferenciación en el caso del carcinoma ductal in situ. Nos habla de que hay uno comedoniano y uno no comedoniano. En el caso del comedoniano nos hablan de zonas necróticas, aquí se pueden ver estas zonas necróticas y calcificaciones. En el caso del no comedoniano no hay zonas necróticas, tiene una forma cribiforme, como formas como de espacios redondeados dentro de los conductos, todos estos espacios redondeados. Bueno, vamos bien. Y luego tenemos el carcinoma lobulillar in situ. En este caso hablamos de que es una proliferación maligna dentro de los conductos, que la característica principal es que hay una pérdida de cohesión entre ellos. Esto se supone que debido a la proteína de adhesión caderina E. Este suele ser un hallazgo incidental porque no se presentan calcificaciones en las mamografías. Y estas células, con respecto a la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar invasivo, tienen la característica de que son morfológicamente idénticas. Entonces aquí podemos ver el carcinoma lobulillar in situ, que se da con núcleos ovalados. Esto afecta a los conductos y lobulillos. Y listo. Entonces ya aquí hablamos es del carcinoma invasivo, la etapa progresiva al carcinoma ductal o el carcinoma lobulillar in situ. En este caso hablamos de que presentan variabilidades morfológicas. Estos cánceres de mama se dividen en 3 subtipos moleculares principales. Cada uno de ellos presenta asociaciones importantes. Entonces, de los que ya mencionamos, que son positivos para RE y negativos para HER, también son llamados luminales. Esta es la forma más frecuente de cáncer de mama invasivo. Y cánceres positivos para RE, negativos con escasa proliferación, son alrededor del 40 al 55%. Luego tenemos bueno, no, esta nos está hablando del mismo tipo de cáncer. Aquí está el otro tipo de cáncer, que son cánceres positivos para HER2. Cerca de la mitad son positivos para RE. Estos pueden ser positivos o negativos para RE, pero siempre son positivos para HER2. Los cánceres de este grupo pueden metastasizar cuando su tamaño es pequeño y en etapas precoces de su evolución a menudo son viscerales y cerebrales. Y luego tenemos los negativos para RE y negativos para HER2, qué pena ahí por la E. Cerca del 15% de los cánceres son más frecuentes en jóvenes premenopáusicas, así como en mujeres afroamericanas, que suelen ser muy agresivos. Y los cánceres de este grupo pueden hacer metástasis cuando su tamaño es pequeño también. Dentro de la morfología vamos a encontrar que los carcinomas invasivos que aparecen en la mamografía como calcificaciones sin densidades asociadas miden habitualmente de 1 centímetro de tamaño. La imagen macroscópica y mamográfica del carcinoma invasivo varía enormemente según la reacción estromal frente al tumor. La mayoría de los carcinomas invasivos tienen un patrón de invasión estromal desordenado, que producen masas con bordes irregulares en las pruebas de imagen y en el examen macroscópico. Y se puede observar todo el carcinoma regado sin tener un orden aparente. Microscópicamente, estos tumores están dominados por una reacción estromal desmoplásica exuberante. Hay un subgrupo de carcinomas que forman masas que aparentemente se ven bien delimitadas en las pruebas de imagen.
Al microscopio, estos cánceres adoptan típicamente el aspecto de masas en expansión de células con márgenes compresivos. La reacción estromal suele estar limitada a una zona estrecha de fibrosis en el borde del tumor. Rara vez la reacción estromal de los cánceres invasivos es escasa o nula. Es posible que estos tumores solo muestren una distorsión leve de la arquitectura en la mamografía y no formen masas palpables ni se identifiquen macroscópicamente. Los carcinomas de mayor tamaño pueden invadir el músculo pectoral, pueden llegar hasta la zona de la pared torácica y fijársele e invadir la dermis y causar depresiones en la piel. Cuando el tumor afecta a la porción central de la mama, se puede observar la retracción del pezón. Rara vez el cáncer de mama se inicia con metástasis en un ganglio axilar o en áreas distantes antes de detectar el cáncer de mama. En estos casos, el carcinoma primario puede ser pequeño o estar oculto en el seno de un tejido mamario denso. Bueno, entonces, Vale, sigue. todos los tipos de carcinoma se clasifican en cuanto al grado de malignidad con el índice histológico de Nottingham. Los carcinomas reciben puntos en función de la formación de túbulos, el pleomorfismo nuclear y la tasa de mitosis. Los puntos se suman para dividir a los carcinomas en grado 1, donde son bien diferenciados, grado 2, donde son moderadamente diferenciados, y grado 3, que son diferenciados. Siguiente. Entonces, en el carcinoma de grado 1, los carcinomas crecen en un patrón tubular con núcleos redondeados y pequeños y una tasa de proliferación baja. Siguiente. En los carcinomas de grado 2 pueden presentar también cierta formación de túbulos, pero además van a existir cúmulos sólidos o células individuales infiltrantes. En esta se ve más polimorfismo nuclear y se aprecian mitosis. Y en el grado 3, los carcinomas invaden en forma de nidos desiguales o láminas sólidas de células con núcleos irregulares de mucho mayor tamaño que en el grado 2. Y a menudo hay una tasa de proliferación elevada y áreas de necrosis tumoral. Ahora, para los tipos histológicos especiales del carcinoma invasivo. Entonces, se reconocen múltiples subtipos de este carcinoma invasivo y todos tienen pues morfologías diferentes y características biológicas relativamente exclusivas. Al igual que los cánceres de mamas no especificados, estos tumores especiales pueden dividirse en grupos según su expresión del gen RE y el HER2. El HER2. Ciertos tipos histológicos especiales de cáncer casi siempre son positivos para el gen RE y tienen perfiles de supresión génica que recuerdan a los de los cánceres luminales. Estos son los cánceres lobulares, mucinosos, tubulares y papilares. Entonces, el carcinoma lobular forma con más frecuencia masas irregulares y duras, similares a las de otros cánceres, pero también presentan un patrón infiltrante difuso con desmoplasia mínima. El dato histológico distintivo de esta va a ser la presencia de células tumorales infiltrantes no cohesivas, a menudo con células en anillo de seno que contienen gotitas de mucina intracitoplásmicas. En esta no hay formación de túbulos y las variantes alveolar y sólidas están construidas por cúmulos circunscritos de células tumorales. El siguiente es el carcinoma mucinoso. Es blando o elástico con consistencia y aspecto de una gelatina de color azulado gris claro. Los bordes son compresivos y las células tumorales se disponen en cúmulos y pequeños islotes dentro de los grandes lagos de mucina. El siguiente que tenemos es el carcinoma tubular. Este está compuesto exclusivamente por túbulos bien formados y se confunde a veces con una lesión esclerosante benigna. Como vemos en la imagen, se ven muy bien, a diferencia de las otras, pues los túbulos que ya están bien formados. Puede haber un patrón cribiforme, los brotes apocrinos son característicos y es posible que existan calcificaciones dentro de las luces. Los carcinomas tubulares se asocian con atipia epitelial plana, hiperplasia lobular atípica. El carcinoma papilar, que como
está indicado en el nombre, produce auténticas papilas formadas de tejido fibrovascular revestidas por células tumorales. El carcinoma apocrino y micropapilar son dos tipos histológicos especiales que se da por la sobreexpresión de la HER2. Se encuentran células tumorales del carcinoma apocrino que se parecen a aquellas que revisten las glándulas sudoríparas. Tienen núcleos grandes las células, redondeadas con núcleos prominentes y abundante citoplasma eosinófilo, que en ocasiones puede ser granular. El carcinoma micropapilar forma bolas huecas de células que flotan en el líquido intracelular, creando estructuras parecidas a las auténticas papilas. Los tumores... ¿Qué pasó? Ya. ¿Sigues? Vale, sigamos con el cáncer de mama en hombres. Y entonces en este vamos a tener que la incidencia de cáncer de mama en los hombres solo es el 1% respecto al de las mujeres. Los factores de riesgo pues son similares a los femeninos: la avanzada, familiares en primer grado, exposición a estrógenos exógenos, radiaciones, infertilidad, obesidad o antecedentes de enfermedad mamaria benigna. Es más frecuente la positividad del RE, es decir, el más común de todos. Entonces, dentro de los factores pronósticos y predictivos, nos vamos a encontrar que los factores, bueno, el cáncer de mama en general, los factores pronósticos predictivos, dependen de las características biológicas del carcinoma y de la diseminación del cáncer en el momento de su diagnóstico. Los factores pronósticos pertenecen a dos grupos, los que están relacionados con la extensión del cáncer y a los que están asociados con la biología del cáncer. En los que están asociados con la extensión, pues va a ser si es un carcinoma invasivo o in situ, si ha hecho metástasis, el tamaño claramente, la enfermedad como tal en la mama, y si es un carcinoma inflamatorio o hay invasión linfovascular. Dentro de la morfología nos encontramos el subtipo molecular, si es positivo para RE, si es negativo para HER, tipos histológicos especiales, los que se acaban de ver, malignidad histológica, tasa de proliferación, receptores de estrógenos y HER2. Aquí nos podemos encontrar la estratificación de los grupos de cáncer. Entonces el estadio 1 para carcinomas in situ, no van a haber metástasis. Luego vamos a encontrar carcinomas invasivos menores a 2 centímetros, con el estadio 1, carcinomas invasivos mayores a 2, pero menores o iguales a 5, estadio 2. Aquí van a haber ganglios linfáticos afectados. Luego nos encontramos con el estadio 3, carcinomas invasivos mayores a 5. Estos pueden ser de cualquier tamaño, ya van a haber muchos más ganglios afectados. Y carcinoma invasivo con afectación de la piel o de la pared torácica, causando otras patologías. O carcinoma inflamatorio, este es muy grave. El estadio 4, carcinoma invasivo en cualquier tamaño, ya son ganglios, que se pueden presentar ganglios positivos o negativos. En este caso, pues ya hay una metástasis presente. Y claramente la supervivencia va disminuyendo dependiendo del estadio. Luego nos encontramos con los tumores del estroma, que son son patologías poco frecuentes de la mama. Pueden ser intralobulillar o interlobulillar y dan origen a distintos tipos de neoplasias. Los tumores bifásicos específicos de la mama, fibroadenoma y tumor piloides se originan a partir del estroma intralobulillar. Este estroma especializado puede elaborar factores de crecimiento para las células epiteliales, lo que determina la proliferación del componente epitelial no neoplásico de estos tumores. Entonces, en el caso del fibroadenoma, oscilan entre 1 centímetro a grandes tumores que sustituyen la mayor parte de la mama. Los tumores son nódulos blancos grisáceos, bien delimitados, elásticos, que protruyen del tejido circundante y contienen frecuentemente espacios en forma de hendidura. Aquí los podemos observar. El epitelio puede estar rodeado por estroma o comprimido y distorsionado por este. Y en las mujeres de más edad es característico que el estroma aparezca densamente hialinizado y el epitelio atrófico.
Listo, luego tenemos el tumor filoides. Estos varían de tamaño, desde unos centímetros a lesiones masivas que afectan toda la mama. Las lesiones más grandes a menudo tienen protrusiones bulbosas debido a la presencia de nódulos de estroma proliferativo recubiertos de epitelio. Los tumores filoides se distinguen de los fibroadenomas por su mayor celularidad, tasa de mitosis más altas, polimorfismos nucleares, sobrecrecimiento estromal y bordes infiltrantes. Luego tenemos las lesiones del estroma interlobulillar. Los tumores del estroma interlobulillar solo están formados por células y comprenden variantes benignas o pueden ser malignas. Son los miofibroblastomas, lipomas o fibromatosis. Y tumores malignos del estroma interlobulillar. Los malignos son angiosarcoma, rhabdomyosarcoma, liposarcoma, leiomyosarcoma, condrosarcoma y osteosarcoma. El único sarcoma que aparece con cierta frecuencia en la mama es el angiosarcoma. No obstante, representa menos del 5,05% de las neoplasias malignas mamarias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Hay algo de lo que estaba mencionando mi compañero hace un momento, los fibroadenomas, pues, que es el usual. Lesiones, llamémoslo, de masas, que suceda en las mujeres jóvenes y que tiene unas características clínicas, de pronto así como la mención que hacía hace un rato del pezón invertido, o sea, de poder tener como establecido la orientación clínica inicialmente, pues para uno pues, considerar de que ese tipo de aspecto clínico hay que estar muy pendiente. En el caso de los fibroadenomas, generalmente son nódulos que están localizados en los cuadrantes externos. Si siempre para un examen clínico, la glándula mamaria se divide en forma de una cruz, quedando 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, 2 externos y 2 internos. Y los fibroadenomas, por norma, siempre están localizados en los cuadrantes externos, más en el superior que en el inferior. A diferencia de que cuando se presenta un nódulo en un cuadrante interno, hay que tener mucho cuidado y hacer la diligencia segura y efectiva con respecto a realizar exámenes complementarios. Y generalmente estos no tienen, digamos, esa adherencia sobre la piel para presentar cambios de retracciones, que sí sucede del caso de la neoplasia maligna de glándula mamaria y que genera fibrosis y lo que se llama, que no se comentó, que se llama la enfermedad de Paget, que es la presencia de células neoplásicas dentro del epitelio de la piel. Estos son libres, son móviles y regularmente presentan síntomas, así es el motivo de consulta de las pacientes, la presencia de dolor en ese sitio, además de la sensación de una masa en ese sitio. Bueno, muchachos, quedamos entonces hasta ese sitio, seguiremos con placenta y comenzaríamos reproductor masculino. Y mañana entonces a las 7, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, doctor. Sí, listo, Felipe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Listo, doctor, muchas gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor, gracias.